Vamos a comenzar la conferencia de hoy respondiendo algunas preguntas que me estuvieron haciendo algunos oyentes. Una pregunta dice: ¿podría explicar a qué se refiere con hipótesis mítica? Otra pregunta dice: ¿podría explicar el concepto de axiología? Otra dice: ¿por qué usted relaciona la teoría de Hobbes con la teoría psicoanalítica? Otra pregunta dice: no queda claro a raíz de qué surge la necesidad de un pacto social. Otra dice: ¿por qué usted dice que el pacto social es siempre fallido? Y finalmente, otra pregunta dice: ¿qué significa que la naturaleza es el logos de la naturaleza? Bien, vamos a comenzar entonces por responder a estas preguntas. Respecto de la primera pregunta, que dice ¿a qué me refiero con hipótesis mítica? Una hipótesis mítica es una conjetura que está al servicio de explicar determinados fenómenos de los cuales no hay vestigios en la realidad fáctica. Se trata de una construcción fantástica, de una suposición con elementos imaginarios e incontrastables empíricamente. Se apela a una hipótesis mítica toda vez que nos encontramos con un agujero o con un hueco en la realidad causal de determinados hechos. Por ejemplo, cuando queremos establecer la causa primera o la causa de las causas y nos encontramos con un punto de no saber. Entonces, una hipótesis mítica es una hipótesis incontrastable empíricamente. No hay modo de cotejar su enunciado con la realidad fáctica. Respecto de la pregunta acerca del concepto de axiología, la axiología es una disciplina filosófica que se ocupa de interrogar y dar respuesta acerca de los valores. El término axiología es un término que etimológicamente proviene del griego y que consta de dos partículas, la partícula axios y la partícula logos. Axios significa en griego digno o valioso, y logos significa razón o tratado, ¿sí? Entonces, la axiología es, diríamos, el tratado que se ocupa de dar razón acerca de los valores, tanto de los valores positivos como de los valores negativos. También dijimos que toda formación cultural inhiere en una esfera axiológica, es decir, que la plataforma de toda cultura es siempre el sistema de valores. Sistema de valores que tiene que ser definido, consensuado y reproducido por una comunidad determinada. Entonces, la condición de vivir juntos, la condición de ser reconocidos y de ser amados, necesidad fundamental del ser humano, que sin su satisfacción, diríamos, se abre la vía hacia la locura o la muerte. Esta necesidad fundamental del ser humano, repito, de ser reconocidos, de ser amados, de ser alojados en el deseo del otro, supone entonces la producción, el consenso, la reproducción y la incorporación del sistema de valores. Respecto de la pregunta sobre la relación entre la teoría de Hobbes y la teoría psicoanalítica, vamos a decir que si bien Freud, en su obra Tótem y Tabú del año 1913, también va a plantear una hipótesis mítica para explicar el origen de la cultura como un pasaje
de la horda primordial a la horda fraterna, el interés fundamental de Freud va a ser el funcionamiento del psiquismo inconsciente para dar razón de los fenómenos que él está observando en la clínica. Habíamos estado leyendo asimismo dos fragmentos de dos escritos de Freud para trazar un paralelismo entre la teoría psicoanalítica y la concepción del ser humano para Hobbes como un ser egoísta, avaricioso y criminal. Estas características del ser humano que Hobbes sitúa en un tiempo protohistórico antes del pacto social, Freud las va a plantear como características del infans en esa etapa que va de los 3 a los 5 años de la vida y que él conceptualiza como complejo de Edipo, momento eminentemente narcisista y de intensa ambivalencia respecto de los otros significativos del entorno infantil. Estas características que mencionamos en el infans durante el complejo de Edipo coinciden con las características del psiquismo inconsciente. El inconsciente podríamos decir que es ese otro que nos habita, que es puramente narcisista, que determina nuestras acciones y que le hace decir a Freud que el yo no es dueño en su propia casa. Otra de las características que Freud le atribuye al inconsciente en su escrito de Guerra y Muerte es que el inconsciente está dominado por una legislación draconiana. Recordemos que Dracón fue un legislador ateniense del siglo VII a.C. y que fue célebre por la severidad de su código de leyes. Esta rudeza en las leyes de Dracón, en las cuales el más mínimo delito debía ser castigado por la muerte, esta severidad va a ser sustituida en el siglo VI a.C. por un legislador también ateniense llamado Solón. De acuerdo con este funcionamiento draconiano que, como dijimos, ante el más mínimo delito, este debe ser castigado con la pena de muerte, el inconsciente funciona de este modo, es decir, la más mínima restricción del narcisismo provoca en el inconsciente, dice Freud, el deseo de muerte del otro. Es en este sentido que Freud va a plantear en su obra de Guerra y Muerte que una de las características de este funcionamiento puramente narcisista del psiquismo inconsciente es la legislación draconiana. El inconsciente, dice Freud, mata por nimiedades. Ese estado de naturaleza que postula Hobbes y que es anterior al pacto social es equivalente en la teoría psicoanalítica, entonces, al funcionamiento psíquico inconsciente. Al igual que el hombre protohistórico, el inconsciente también desea quedarse con todo y no admite el no todo. Les voy a leer al respecto un fragmento de El malestar en la cultura. Dice Freud en El malestar en la cultura lo siguiente: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuirle a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, despojarlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. La pregunta siguiente dice: no queda claro a raíz de qué surge la necesidad de un pacto social.
habíamos dicho que la contrapartida del pacto social va a ser el miedo. Dijimos también que el miedo es un afecto que se experimenta frente a una situación percibida como peligrosa. El objeto del miedo, en este caso, es decir, en el estado de naturaleza, va a ser el otro percibido como un enemigo. Es decir, ese otro que es un enemigo porque desea, al igual que yo, la posesión absoluta de los bienes, puede ser más fuerte y puede matarme. Entonces, hay un otro que es tan criminal como yo, pero más fuerte, y que puede despojarme de mis bienes, esclavizarme y matarme. Ese otro puede ser un individuo o un grupo. El pacto social, entonces, surge como respuesta al miedo a morir violentamente a manos del otro. En ese sentido, el pacto social va a ser una garantía para poder seguir viviendo y vivir con los demás. Otra de las preguntas que ustedes me formularon dice lo siguiente: ¿por qué usted dice que el pacto social es siempre fallido? Bien, nosotros habíamos visto que el ser humano está habitado por tendencias constructivas, pero también por tendencias destructivas. Eros y Tánatos en la mitología griega. Recordemos que para la mitología griega, cada ámbito de la realidad está representado por un dios o por una personificación. El Eros platónico es el dios del amor y es hijo de Poros y de Penía. Poros es la personificación de la riqueza y Penías es la personificación de la pobreza, de la necesidad y de la búsqueda de recursos. Por otra parte, Tánatos es la personificación de la muerte y es el hijo de Nix, que es la diosa de la noche, y de Érebo, que es el dios de la oscuridad, de las tinieblas y del abismo. También Tánatos es gemelo de Himnos, que es el dios del dormir. Después de esta digresión podemos decir que, si bien a partir del pacto social existe un predominio de la pulsión erótica, más específicamente de la pulsión social, es decir, un miramiento por el otro como un ser que sufre y cuyo sufrimiento produce conmiseración, produce compasión. Más allá de esto, la pulsión de muerte, en sus dos versiones, heteroagresiva y autoagresiva, siempre está al acecho. De esto da testimonio la historia. La historia está recorrida por guerras impiadosas, exterminios de pueblos enteros y períodos en que los pueblos se suicidan cuando frente a la adversidad optan por el opresor en lugar de la rebelión. Entonces, y desde una perspectiva psicoanalítica, podemos decir que la vida humana como vida social, es decir, la posibilidad de vivir juntos, supone el predominio de Eros sobre Tánatos. Cuando es Tánatos el que hegemoniza la acción humana, estamos en presencia de un fracaso del pacto social. Como ejemplo de esto podemos poner las guerras, en donde una sociedad invade a otra, apelando a la racionalización de la salvación, cuando esa sociedad no pidió ser invadida ni necesita ser salvada por ninguna otra. En cuanto a la pregunta sobre la naturaleza como un logos, podríamos decir en primer lugar que logos es un término polisémico de origen griego.
Es decir, es un término que admite múltiples acepciones y entre ellas, la que nos interesa acá, es la de palabra. Entonces, logos es palabra y en tanto tal es una producción humana. Naturaleza es una palabra, un logos. Toda vez que nombramos la palabra naturaleza, ya está allí la presencia de lo humano. El hecho de nombrar, pensar, recordar, imaginar o simplemente ver la naturaleza, por ejemplo, una montaña, un árbol, un océano, una lluvia, un desierto, etc., supone ya la presencia de lo humano en ese acto. Si quisiéramos pensar o imaginar la naturaleza expurgada de lo humano, veríamos que es imposible. Citando a Nietzsche, podríamos decir que no hay hechos sino interpretaciones. Por su parte, Jean-Paul Sartre, en su obra de teatro A puerta cerrada, le hace decir a uno de sus personajes: qué vacío que está un espejo en el cual no estoy. Parafraseando a Jean-Paul Sartre, podríamos decir: qué vacía que está una naturaleza en la que no estoy. Esta afirmación que dice que la naturaleza es un logos se inscribe en una postura filosófica perspectivista y subjetivista heredera del principio de homo mensura de Protágoras, que dice: el hombre es la medida de todas las cosas. En ese sentido, podríamos decir, no hay realidad objetiva, no hay la cosa en sí. Estamos siempre ahí, estamos entrampados. Estas consideraciones respecto de la pregunta ¿por qué la naturaleza es un logos? Son, como les dije en un momento, para poner en debate con aquellos de ustedes que les interese. Espero haber respondido a las preguntas que me hicieron gentilmente y vamos a dejar acá por hoy entonces, y como les digo siempre, cualquier duda, cualquier pregunta, cualquier reflexión, sugerencia que quieran hacer, la pueden dejar debajo del video en el sitio digital y yo responderé oportunamente.